Shalom. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo estudio de Casa de Oración Mesiánica. Y antes de comenzar, queremos enviar un saludo muy especial a nuestros hermanos de Chicago, especialmente al Ministerio Sendero de Esperanza, Raíces Hebreas, Sendas Antiguas, que se identificó con nosotros a través de los comentarios. Muchas gracias por acompañar nuestros estudios. Reciban un fuerte abrazo de parte de Casa de Oración Mesiánica. Y si tú también nos acompañas desde alguna comunidad, ministerio o congregación, puedes dejarnos en los comentarios desde dónde estás estudiando con nosotros. Será una alegría saber que, aun estando en lugares diferentes, podemos encontrarnos alrededor de las Escrituras. En nuestro estudio de Parashá Shoftim, encontramos una porción extraordinariamente rica. Hablamos de justicia, jueces, testigos, liderazgo, responsabilidad, temor, ciudades de refugio, profetas y de muchos principios que continúan hablando profundamente a nuestra vida. Ahora queremos dar un paso más. Vamos a abrir el Brit Hadashah, el llamado Nuevo Testamento, procurando leerlo dentro del mundo bíblico en el cual fue escrito. Un mundo que conocía la Torá, los profetas y los escritos. Porque cuando conocemos la Torá, comenzamos a percibir detalles del Brit Hadashah, que muchas veces podrían pasar delante de nuestros ojos sin que los notemos. Shoftim, por ejemplo, nos presentó principios fundamentales para la administración de justicia. Una acusación no se transforma automáticamente en una sentencia. Los hechos necesitan ser examinados. Los testimonios necesitan ser establecidos. La justicia no puede inclinarse por favoritismo, intereses personales o soborno. Y la presencia de una multitud tampoco transforma automáticamente una acusación en verdad. Todo esto nos proporciona herramientas importantes para comprender acontecimientos que encontraremos posteriormente en las Escrituras. Veamos solamente dos ejemplos. No vamos a estudiarlos profundamente ahora. Quiero utilizarlos simplemente para mostrar por qué conocer la Torá puede cambiar nuestra manera de leer el Brit Hadashah. Pensemos primero en el proceso contra Yeshua. Los evangelios nos presentan una audiencia durante la noche. También nos dicen que fueron presentados testimonios contra él y que esos testimonios no concordaban entre sí. La tradición jurídica preservada posteriormente en la Mishnah registra que los procesos de carácter capital debían juzgarse durante el día. Entonces, cuando conocemos estos principios, comenzamos a hacer preguntas diferentes. ¿Qué estaba ocurriendo jurídicamente aquella noche? ¿Qué importancia tenía que los testimonios no concordaran? ¿Era suficiente acusar o una acusación necesitaba ser debidamente establecida? No responderemos estas preguntas ahora, solamente guárdalas. Y pensemos en otra escena. Una mujer es llevada delante de Yeshua bajo la acusación de haber sido sorprendida en adulterio. La acusación era gravísima, pero alguien que conoce la Torá inmediatamente comienza a observar otros detalles. ¿Quiénes eran los testigos? ¿Había 2 o 3 testigos que pudieran establecer jurídicamente aquella causa? ¿Se estaban cumpliendo todos los requisitos necesarios antes de hablar de una sentencia? Otra vez, no estamos intentando resolver ahora aquel episodio. Estamos demostrando algo. Conocer la Torá nos permite formular preguntas que quizá nunca formularíamos si leyéramos el Brit Hadashah desconectado de sus raíces. Y esto será muy importante en nuestro estudio de hoy, porque no vamos a encontrar solamente cuestiones relacionadas con tribunales. Shoftim también nos habló de autoridad y responsabilidad, de liderazgo, del temor que puede alcanzar el corazón humano, de confianza en el Eterno, de protección al vulnerable, de ciudades de refugio y también de una promesa extraordinaria. Moshe anunció que Adonai levantaría un profeta de entre sus hermanos. ¿Volverán estos principios a aparecer en el Brit Hadashah? ¿Encontraremos a Yeshua y a sus discípulos utilizando principios que ya estaban establecidos en la Torá? Eso es precisamente lo que vamos a investigar. Caminaremos entre la Torá, los profetas, los escritos y el Brit Hadashah,
dejando que un texto ilumine al otro. Y quizás descubramos una vez más que aquello que muchas veces se estudia por separado está mucho más cerca de lo que imaginamos. Comencemos. Comencemos con una de las expresiones más conocidas de la Torá y al mismo tiempo una de las que más fácilmente pueden ser interpretadas fuera de su contexto. En Mateo capítulo 5, Yeshua dice: «Oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente». Y después enseña a sus discípulos a no responder a una ofensa con espíritu de venganza. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Estaba Yeshua corrigiendo algo malo que Moshe había enseñado? ¿Estaba colocando su enseñanza en oposición a la Torá? Para responder, necesitamos comprender qué significa ojo por ojo dentro de la propia Torá. La expresión aparece, entre otros lugares, en Shemot capítulo 21, dentro de un contexto jurídico. No encontramos allí a una persona ofendida recibiendo autorización para ejecutar personalmente su venganza. Estamos dentro de una legislación que trata de daños, responsabilidades y consecuencias. Ojo por ojo establece un principio de justicia proporcional. La respuesta no puede sobrepasar la gravedad del daño. La tradición jurídica de Israel entendió este pasaje dentro de un sistema de reparación y compensación, y no como una licencia para que cada persona mutilara a quien le hubiera causado daño. La Mishnah, en Baba Kama, desarrolla categorías de indemnización relacionadas con el daño, el dolor, el tratamiento médico, la pérdida de trabajo y la humillación. Es decir, estamos delante de justicia regulada. Ahora volvamos a las palabras de Yeshua. Yeshua lleva nuestra atención hacia la manera en que reaccionamos frente a una ofensa personal. La Torá establece límites para la justicia. Yeshua nos enseña que esos principios jurídicos no deben convertirse en una justificación para alimentar venganza en nuestro corazón. Buscar justicia puede ser necesario. Proteger a una víctima puede ser necesario. Presentar una causa ante la autoridad competente puede ser necesario. Pero desear hacer sufrir al otro simplemente porque me hizo sufrir es otra cosa. La Torá establece justicia. Yeshua confronta nuestro corazón. Y ambas cosas pueden caminar perfectamente juntas. Y esto nos lleva a otro texto extraordinario de las lecturas relacionadas con Shoftim. En Mateo 18, Yeshua presenta una situación muy práctica. ¿Qué debemos hacer cuando un hermano peca contra nosotros? Yeshua no comienza diciendo: «Cuéntaselo a todos». Tampoco dice: «Guarda silencio y permite que el problema continúe para siempre». La primera instrucción es intentar resolver la situación directamente con la persona. Ve y repréndelo estando tú y él solos. Si escucha, dice Yeshua, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha, entonces ocurre algo que inmediatamente nos lleva nuevamente a la Torá. Toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿De dónde viene este principio? Tevarim nahekusipritio. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Observemos algo maravilloso. Yeshua está enseñando cómo tratar un conflicto entre hermanos y utiliza una estructura jurídica que sus oyentes podían reconocer en la Torá. Primero existe una situación, después existe una tentativa de resolución. Si el problema continúa, otras personas son involucradas. Y solamente después, si todavía no existe resolución, la cuestión puede llegar delante de la comunidad. Esto también nos ayuda a comprender algo que a veces produce mucha confusión: la diferencia entre lashon hara y la presentación legítima de una causa. Lashon hara significa literalmente lengua mala. Pero si toda presentación de una conducta incorrecta fuera automáticamente considerada lashon hara, tendríamos un problema enorme. ¿Cómo podrían existir jueces? ¿Cómo podrían escucharse testigos? ¿Cómo podría una víctima pedir ayuda? ¿Cómo podría una comunidad investigar una acusación? ¿Cómo podríamos proteger a alguien que está sufriendo una injusticia? La propia existencia de Shoftim nos demuestra que hay situaciones en las cuales hablar,
es necesario. Pero, atención, eso tampoco significa que podemos contar a todo el mundo aquello que sabemos sobre otra persona. Existe una enorme diferencia entre presentar una situación a quien tiene responsabilidad para resolverla y divulgarla entre personas que no tienen ninguna función en aquella causa. No debemos exagerar, no debemos añadir intenciones que desconocemos, no debemos transformar una búsqueda de justicia en una campaña para destruir la reputación de alguien. Pero también existe otro peligro. Utilizar el temor de cometer lashon hará como excusa para permanecer en silencio delante de una injusticia. Y para entender esto de manera muy sencilla, imaginemos una situación directamente relacionada con nuestra parashá. Y esto nos lleva a otro texto extraordinario de las lecturas relacionadas con Shoftim. En Mateo 18, Yeshua presenta una situación muy práctica. ¿Qué debemos hacer cuando un hermano peca contra nosotros? Yeshua no comienza diciendo, cuéntaselo a todos. Tampoco dice, guarda silencio y permite que el problema continúe para siempre. La primera instrucción es intentar resolver la situación directamente con la persona. Ve y repréndelo estando tú y él solos. Si escucha, dice Yeshua, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha, entonces ocurre algo que inmediatamente nos lleva nuevamente a la Torá. Toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿De dónde viene este principio? Tevarim nahekusipritio. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Observemos algo maravilloso. Yeshua está enseñando cómo tratar un conflicto entre hermanos y utiliza una estructura jurídica que sus oyentes podían reconocer en la Torá. Primero existe una situación, después existe una tentativa de resolución. Si el problema continúa, otras personas son involucradas. Y solamente después, si todavía no existe resolución, la cuestión puede llegar delante de la comunidad. Esto también nos ayuda a comprender algo que a veces produce mucha confusión: la diferencia entre lashon hará y la presentación legítima de una causa. Lashon hará significa literalmente lengua mala. Pero si toda presentación de una conducta incorrecta fuera automáticamente considerada lashon hará, tendríamos un problema enorme. ¿Cómo podrían existir jueces? ¿Cómo podrían escucharse testigos? ¿Cómo podría una víctima pedir ayuda? ¿Cómo podría una comunidad investigar una acusación? ¿Cómo podríamos proteger a alguien que está sufriendo una injusticia? La propia existencia de Shoftim nos demuestra que hay situaciones en las cuales hablar es necesario. Pero, atención, eso tampoco significa que podemos contar a todo el mundo aquello que sabemos sobre otra persona. Existe una enorme diferencia entre presentar una situación a quien tiene responsabilidad para resolverla y divulgarla entre personas que no tienen ninguna función en aquella causa. No debemos exagerar, no debemos añadir intenciones que desconocemos, no debemos transformar una búsqueda de justicia en una campaña para destruir la reputación de alguien. Pero también existe otro peligro. Utilizar el temor de cometer lashon hará como excusa para permanecer en silencio delante de una injusticia. Y para entender esto de manera muy sencilla, imaginemos una situación directamente relacionada con nuestra parashá. Imaginemos una situación. La Torá dice en Devarim 19:14, no moverás los límites de tu prójimo. En la antigüedad, los límites de una propiedad podían estar señalados por piedras o marcas colocadas sobre el terreno. Ahora imaginemos que en una propiedad vive un anciano. Ya tiene dificultades para caminar y prácticamente no consigue recorrer los límites de sus tierras. Con él vive solamente un niño, demasiado pequeño para comprender dónde termina exactamente aquella propiedad. El vecino sabe de esta vulnerabilidad y piensa, él ya no puede venir hasta aquí. El niño tampoco sabrá lo que ocurrió. Entonces mueve deliberadamente la marca de la propiedad y avanza sobre una parte del terreno que no le pertenece. Pero 2 personas ven exactamente lo que ocurrió. Ahora pensemos, si esas personas dicen,
No podemos contar esto a nadie porque sería la Shonara. ¿Qué sucederá? El anciano perderá parte de su propiedad. El niño probablemente ni siquiera comprenderá que algo fue robado. Y quien cometió la injusticia será beneficiado precisamente por el silencio de aquellos que podían ayudar. En este caso, llevar el asunto delante de quien tiene autoridad para examinar la causa no tiene como objetivo destruir la reputación del vecino. El objetivo es impedir una injusticia y proteger a quien está siendo perjudicado. Y aquí necesitamos equilibrio. No estamos diciendo que aquellas dos personas deben recorrer toda la ciudad contando: ¿saben lo que hizo nuestro vecino? Eso sería otra situación. Estamos hablando de llevar los hechos sin exageración y sin añadir aquello que no sabemos delante de quien tiene responsabilidad para administrar justicia. Y este principio continúa siendo extremadamente actual. Puede ocurrir dentro de una familia, puede ocurrir en una empresa, puede ocurrir dentro de una comunidad, puede ocurrir incluso dentro de una congregación. A veces una persona presenta una situación legítima y quien tiene autoridad para tratarla piensa: si intervengo voy a crear un problema. Alguien puede molestarse. Quizás una familia se vaya. Mejor esperar un poco. Y comienza la procrastinación. Pero mientras la autoridad espera, alguien puede continuar siendo perjudicado. Por eso existe una pregunta incómoda, pero necesaria. Cuando tengo autoridad para proteger, investigar, mediar o corregir una situación, y decido no hacerlo solamente para evitar el conflicto, ¿qué ocurre con la persona que continúa sufriendo mientras yo permanezco en silencio? A veces no tomar una decisión también produce consecuencias. Y esto nos lleva a otro principio importantísimo de Shoftim. La autoridad bíblica nunca puede ser solamente un título. Cuanto mayor es la autoridad, mayor es también la responsabilidad. Y veremos que el Brit Hadashah tiene mucho que decir sobre esto. Y precisamente aquí encontramos otra de las lecturas relacionadas con Shoftim. En 1 Timoteo 5, Shaul está dando instrucciones acerca de los ancianos, aquellos que ejercen responsabilidad dentro de la comunidad. Primero establece que quienes presiden bien deben ser considerados dignos de honor, especialmente aquellos que trabajan en la enseñanza. Pero inmediatamente después encontramos nuevamente un principio que ya conocemos. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Otra vez aparece la Torá. La posición de liderazgo no elimina el derecho a un procedimiento justo. Un líder tampoco debe ser condenado simplemente porque alguien hizo una acusación contra él. Su reputación no puede quedar a merced de rumores, enemistades o palabras sin fundamento. Pero observemos el equilibrio extraordinario del texto. Shaul tampoco dice: como es anciano no puede ser cuestionado. Por el contrario, continúa diciendo que aquellos que persisten en pecar deben ser reprendidos. Y entonces hace una advertencia particularmente importante a Timoteo. Te encarezco delante de Elohim, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¡Qué conexión tan hermosa con Shoftim! Devarim 16 había dicho al juez que no torciera el derecho, que no hiciera acepción de personas y que no aceptara soborno. Y ahora Shaul está enseñando a un responsable de comunidad: no actúes con prejuicio, no actúes con parcialidad. Esto significa que la autoridad bíblica necesita caminar entre 2 peligros. El primero es condenar a alguien sin evidencia suficiente. El segundo es proteger a alguien que debería ser corregido solamente porque tiene posición, amistad, influencia o prestigio. La justicia no puede cambiar dependiendo de quién está sentado delante de nosotros. Y Shaul todavía añade: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Es decir, incluso reconocer y establecer liderazgo exige prudencia. ¿Por qué? Porque en las Escrituras, autoridad nunca significa solamente recibir un título. Autoridad significa asumir responsabilidad. Esto es particularmente importante en nuestros días. Podemos utilizar palabras como pastor, moré, rabino, maestro o anciano, pero el título, por sí solo,
no demuestra el ejercicio de la función. Y aquí podemos recordar las palabras de Jacob. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor juicio. Santiago 3:1. La lógica bíblica es exactamente opuesta a la búsqueda de posición por prestigio. Cuanto mayor la influencia, mayor la responsabilidad. Cuanto mayor la autoridad, mayor el cuidado que debemos tener con nuestras decisiones. Y Shoftim nos presenta una escena extraordinaria que lleva este principio todavía más lejos. Un hombre aparece muerto en el campo y nadie sabe quién lo mató. Devarim 21 presenta una escena inquietante. Un hombre es encontrado muerto en el campo. No se sabe quién lo mató. Entonces la Torá ordena que los ancianos y los jueces salgan y midan la distancia desde el cuerpo hasta las ciudades que están alrededor. La ciudad más cercana tendrá que responder ante aquella situación. Sus ancianos participan de un procedimiento solemne y declaran: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo vieron. Observemos algo importante. Ellos no están confesando haber cometido el asesinato. La propia declaración afirma que sus manos no derramaron aquella sangre. Entonces, ¿por qué los líderes de la ciudad tienen que presentarse? ¿Por qué no simplemente decir: no sabemos quién fue? ¿No es nuestro problema? La tradición de Israel hizo una pregunta semejante. La Mishnah, en Sotah, al comentar esta declaración, pregunta si acaso alguien imaginaría que los ancianos de un tribunal fueran asesinos. La reflexión tradicional dirige entonces nuestra atención hacia la responsabilidad comunitaria. ¿Había pasado aquella persona por su territorio sin recibir el cuidado necesario? Aquí aparece un principio profundamente pastoral. Hay responsabilidades que nacen no solamente de aquello que hicimos, sino también de la posición que ocupamos y de aquello que estaba bajo nuestro cuidado. Y esto merece nuestra atención, porque el liderazgo bíblico no consiste simplemente en poder decir: yo soy pastor, yo soy moré, yo soy rabino, yo soy anciano. La pregunta más importante es: ¿qué responsabilidad ese lugar coloca sobre mis hombros? Si alguien está enfermo, ¿quién se acerca? Si una persona vulnerable necesita protección, ¿quién percibe su necesidad? Si existe un conflicto que está destruyendo relaciones, ¿quién acepta el trabajo difícil de intentar mediar? Si una injusticia llega hasta aquellos que tienen responsabilidad para tratarla, ¿podemos simplemente ignorarla porque resolverla será incómodo? Y esto no se aplica solamente a líderes religiosos. Un padre tiene autoridad dentro de su casa. Un empresario tiene responsabilidad sobre decisiones que afectan a otras personas. Un maestro tiene responsabilidad sobre aquellos a quienes enseña. Cada nivel de autoridad trae consigo alguna medida de responsabilidad. Por eso Yeshua enseñaría un principio que armoniza perfectamente con esta lógica. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Lucas 12:48. En el reino, subir no significa trabajar menos, significa responder por más. Y quizá una de las imágenes más hermosas de Shoftim sobre esta responsabilidad aparezca en las ciudades de refugio, porque la Torá no ordenó solamente establecer un lugar de protección, también ordenó algo extraordinariamente práctico. Prepararás el camino. No bastaba con que el refugio existiera, era necesario que quien necesitara llegar hasta él encontrara un camino preparado. Prepararás el camino. Esta pequeña expresión de Devarim 19 contiene una enseñanza enorme. La ciudad de refugio podía estar establecida. Podía tener puertas, protección y todo lo necesario para cumplir su función. Pero si el camino hasta ella estaba abandonado, bloqueado o era difícil de encontrar, alguien que necesitaba refugio podía no conseguir llegar a tiempo. Por eso la Torá no piensa solamente en el destino, también piensa en el acceso. Y este principio nos permite reflexionar nuevamente sobre liderazgo y servicio. A veces decimos a alguien: si necesitas ayuda, aquí estamos. Pero la pregunta podría ser: ¿realmente hemos preparado el camino para que esa persona consiga llegar hasta nosotros? Yeshua enseñó algo muy parecido acerca de la naturaleza de la autoridad. En Marcos 10,
Cuando sus discípulos discutían cuestiones relacionadas con grandeza y posición, Yeshua les recordó que entre las naciones los gobernantes ejercían dominio sobre los demás. Pero añadió, no será así entre ustedes. Y entonces presentó otro modelo. El que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Observemos cómo los principios se aproximan. La Torá establece autoridad, pero también exige responsabilidad. La Torá establece refugio, pero también manda preparar el camino. Yeshua habla de grandeza, pero transforma grandeza en servicio. Por eso una función espiritual nunca debería convertirse simplemente en una posición desde la cual esperamos que las personas vengan hasta nosotros. A veces somos nosotros quienes tendremos que preparar el camino. Visitar, escuchar, orientar, mediar, enseñar, corregir cuando sea necesario. Y también facilitar que una persona encuentre ayuda antes de que sea demasiado tarde. Pero Shoftim nos lleva todavía a otra realidad profundamente humana. ¿Qué ocurre cuando sabemos cuál es el camino correcto, pero sentimos miedo de recorrerlo? Devarim 20 nos coloca delante de una escena impresionante. Israel está a punto de enfrentar una batalla. Del otro lado hay caballos, carros y un ejército que parece mucho mayor. Humanamente, existen razones para sentir temor. Y precisamente en ese momento la Torá dice, no tengas temor de ellos, porque Adonai, tu Elohim, está contigo. Pero pocos versículos después ocurre algo que puede sorprendernos. La misma Torá que dice, no tengas miedo, reconoce que puede existir entre el pueblo alguien cuyo corazón realmente está dominado por el temor. Y en lugar de fingir que esa fragilidad no existe, la Torá trata con ella. El oficial debía preguntar, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Y aquel hombre podía regresar a su casa. Pero la Torá explica también por qué, para que no desfallezca el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Aquí encontramos dos enseñanzas caminando juntas. El Eterno nos llama a confiar, pero también nos enseña que aquello que permitimos crecer dentro de nosotros puede terminar afectando a quienes caminan a nuestro lado. Y esta enseñanza sobre el temor no aparece aislada. Cuando seguimos caminando por las Escrituras, encontramos una y otra vez el mismo llamado a confiar en el Eterno, aun cuando aquello que está delante de nosotros parece mayor que nuestras fuerzas. Tehilim declara, los que confían en Adonai son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pensemos también en David. Cuando estuvo delante de Goliat, David no negó el tamaño del gigante, no fingió que el peligro no existía, pero tampoco permitió que aquello que veía delante de sus ojos fuera mayor que la memoria de lo que el Eterno ya había hecho en su vida. David recordó el león, recordó el oso, y aquellas experiencias anteriores alimentaron su confianza para enfrentar el desafío presente. Esto nos ayuda a comprender algo importante. Fe no significa necesariamente ausencia de miedo. Hay momentos en los cuales una persona puede sentir temor, preocupación o inseguridad. La propia Torá reconoce esa realidad cuando habla del hombre cuyo corazón desfallece antes de la batalla. El problema comienza cuando el temor deja de ser una emoción que necesitamos administrar y se convierte en aquello que gobierna nuestras decisiones. Y existe todavía otra responsabilidad. Nuestro miedo también puede alcanzar a otras personas. Devarim 20 dice que aquel hombre podía regresar a su casa para que el corazón de sus hermanos no desfalleciera como el suyo. Esto merece mucha atención de quienes ejercemos liderazgo, porque nuestras palabras tienen peso. Una persona puede estar preocupada y necesitar tiempo para reorganizar su corazón. Eso es comprensible. Pero quien tiene influencia necesita también preguntarse, ¿qué estoy transmitiendo a quienes me escuchan? ¿Estoy ayudando a construir confianza o estoy multiplicando desesperación? En el Brit Hadashah encontramos repetidamente este llamado a no vivir gobernados por el temor. Shaul escribe en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Observemos la última expresión,
dominio propio. No se trata de negar nuestras emociones, se trata de no entregarles el gobierno de nuestra vida. La Torá dice, no temas, Adonai está contigo. Los salmos dicen, quien confía en Adonai permanece firme. David enfrenta al gigante recordando la fidelidad del Eterno. Y el Brit Hadashah vuelve a llamarnos a caminar con fortaleza, amor y dominio propio. Textos escritos en momentos diferentes, por personas diferentes, pero que nos conducen hacia una misma pregunta. ¿Quién está gobernando mis decisiones? ¿El temor o mi confianza en el Eterno? Y ahora llegamos a uno de los puntos más extraordinarios de toda Parashat Shoftim. Una promesa pronunciada por Moshe que muchos años después será citada directamente en el Brit Hadashah. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Adonai tu Elohim. Y esta enseñanza sobre el temor no aparece aislada. Cuando seguimos caminando por las Escrituras, encontramos una y otra vez el mismo llamado a confiar en el Eterno, aun cuando aquello que está delante de nosotros parece mayor que nuestras fuerzas. Tehilim, Salmo 125, versículo 1, declara, los que confían en Adonai son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pensemos también en David. Cuando estuvo delante de Goliat, David no negó el tamaño del gigante. Tampoco fingió que el peligro no existía, pero recordó lo que el Eterno ya había hecho en su vida. Recordó el león, recordó el oso, y aquellas experiencias alimentaron su confianza para enfrentar el desafío presente. Esto nos ayuda a comprender algo importante. Fe no significa necesariamente ausencia de miedo. La propia Torá reconoce esa realidad cuando habla del hombre cuyo corazón desfallece antes de la batalla. El problema comienza cuando el temor deja de ser una emoción que necesitamos administrar y se convierte en aquello que gobierna nuestras decisiones. Y existe todavía otra responsabilidad. Nuestro miedo también puede alcanzar a otras personas. Devarim, capítulo 20, dice que aquel hombre podía regresar a su casa para que el corazón de sus hermanos no desfalleciera como el suyo. Esto merece atención de quienes ejercemos liderazgo, porque nuestras palabras tienen peso. Una persona puede estar preocupada y necesitar tiempo para reorganizar su corazón. Eso es comprensible. Pero quien tiene influencia necesita preguntarse, ¿qué estoy transmitiendo a quienes me escuchan? ¿Estoy ayudando a construir confianza o estoy multiplicando desesperación? En el Brit Hadashah encontramos nuevamente este llamado. Shaul escribe en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No se trata de negar nuestras emociones, se trata de no entregarles el gobierno de nuestra vida. La Torá dice, no temas, Adonai está contigo. Los salmos dicen, quien confía en Adonai permanece firme. David enfrenta al gigante recordando la fidelidad del Eterno. Y el Brit Hadashah nos llama a caminar con fortaleza, amor y dominio propio. Entonces queda una pregunta. ¿Quién está gobernando mis decisiones? ¿El temor o mi confianza en el Eterno? Y ahora llegamos a uno de los puntos más extraordinarios de Parashat Shoftim. Una promesa pronunciada por Moshe que será citada directamente en el Brit Hadashah. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Adonai tu Elohim. En Devarim, capítulo 18, Moshe anuncia, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Adonai tu Elohim, a él oirán. Esta promesa es especialmente importante porque no necesitamos construir nosotros mismos la conexión con Yeshua. El propio Brit Hadashah la establece. En Hechos capítulo 3, encontramos a Kefa en el templo, después de la sanidad de un hombre que no podía caminar desde su nacimiento. La multitud está maravillada por lo ocurrido. Entonces Kefa comienza a hablar. Explica que aquella sanidad no había ocurrido por el poder o la piedad personal de los discípulos, y dirige la atención del pueblo hacia el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Observemos este detalle.
Kefa no presenta a Yeshua desconectándolo de la historia de Israel. Por el contrario, comienza dentro de esa historia. Habla del Elohim de nuestros padres, habla de los profetas y finalmente llega a Moshe. Y entonces cita precisamente nuestra parashá. Moshe dijo a los padres: Adonai su Elohim les levantará profeta de entre sus hermanos, como a mí. A él oirán en todas las cosas que les hable. Esto es extraordinario. Estamos leyendo Hechos. Pero Kefa nos lleva de regreso a Devarim. Estamos escuchando una enseñanza acerca de Yeshua, pero para explicarla, Kefa abre una promesa entregada por Moshe. La Torá y el Brit Hadashah no están caminando en direcciones opuestas. El propio Kefa utiliza la Torá para ayudar a sus oyentes a comprender quién es Yeshua. Y todavía hay algo que merece nuestra atención. Moshe no dijo solamente que aquel profeta vendría. También dijo: a él oirán. Por lo tanto, la cuestión no es solamente reconocer al profeta. Existe también una responsabilidad delante de sus palabras. Y Kefa continúa recordando que los profetas habían anunciado aquellos días. Es decir, su argumento no depende de abandonar las escrituras anteriores. Depende precisamente de conocerlas. Torah, profetas y ahora el Brit Hadashah. Una misma historia comienza a mostrarse delante de nosotros. Pero esta conexión no aparece solamente una vez. Algunos capítulos después, Esteban estará delante del consejo y volverá precisamente a Moshe. Y nuevamente escucharemos: un profeta como yo. Y aquí podemos detenernos un momento, porque esta promesa tiene una enorme importancia para una lectura mesiánica de Shoftim. Moshe anuncia que Adonai levantaría de entre sus hermanos un profeta semejante a él, y el Brit Hadashah identifica directamente esta promesa con Yeshua. Por eso, dentro de nuestra lectura mesiánica, Shoftim ya está abriendo una ventana hacia la llegada del Mashiach. La palabra hebrea Mashiach significa ungido. El ungido es alguien apartado para una misión, para cumplir un propósito establecido por el Eterno. Y cuando observamos a Yeshua, encontramos precisamente a alguien que enseñó la palabra del Eterno con una profundidad extraordinaria. Habló con maestros, habló con personas sencillas, enseñó en sinagogas, enseñó en caminos, enseñó delante de multitudes y también se sentó con pequeños grupos y explicó principios que podían transformar completamente la manera de vivir. Tal vez una de las características más hermosas de sus enseñanzas sea precisamente esta. Podía hablar de asuntos profundamente espirituales, utilizando una semilla, una lámpara, una casa, un campo, una moneda o una relación entre personas. El sabio podía encontrar profundidad y la persona humilde también podía comprender. Y esto nos lleva nuevamente al tema del profeta verdadero. Shoftim también advierte acerca del profeta que habla aquello que Adonai no le ordenó. El verdadero profeta no necesita cambiar la palabra del Eterno para hacerla más atractiva. Su responsabilidad es transmitirla con fidelidad. Y Yeshua fue enfático en enseñar que no había venido para destruir la Torá y los profetas. También advirtió acerca del peligro de quebrantar los mandamientos y enseñar a otros a hacer lo mismo. Esto armoniza con un principio que la propia Torá repite: no añadir a la palabra del Eterno y no disminuir de ella. Por eso, cuando hablamos de Yeshua como Mashiach y como el profeta anunciado por Moshe, no estamos hablando de alguien que vino para arrancar las raíces de Israel. Estamos hablando de alguien que enseñó dentro de esas raíces. Y quizá por eso, tantos siglos después, personas de pueblos, lenguas y naciones continúan hablando de sus enseñanzas. Este es el Yeshua Mashiach que amamos, el que nos conduce hacia el Eterno, el que enseña con verdad y el que nos llama a escuchar la palabra de Adonai con fidelidad. Y la conexión con Moshe vuelve a aparecer en Hechos, capítulo 7. Esta vez, el escenario es diferente. Esteban está delante del consejo y, en lugar de comenzar su defensa hablando solamente de sí mismo, recorre la historia de Israel. Habla de Abraham, habla de Joseph, habla de Moshe.
Y cuando llega a Moshe, recuerda algo muy significativo. Aquel que después sería reconocido como libertador, había sido rechazado inicialmente por sus propios hermanos. Le dijeron: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Pero Esteban continúa mostrando que precisamente aquel Moshe que había sido rechazado fue enviado por Elohim como gobernante y libertador. Y entonces vuelve a aparecer la promesa de Shoftim. Este Moshe es el que dijo a los hijos de Israel: profeta les levantará Adonai su Elohim de entre sus hermanos como a mí. Otra vez, el Brit Hadashah nos lleva directamente a Devarim. Pero ahora aparece además un patrón que atraviesa la historia bíblica. El Eterno envía, el ser humano puede rechazar, pero el rechazo humano no cancela el propósito del Eterno. Yosef fue rechazado por sus hermanos antes de convertirse en instrumento de preservación. Moshe fue cuestionado antes de convertirse en libertador de Israel. Los profetas muchas veces fueron resistidos precisamente cuando llamaban al pueblo a regresar al camino correcto. Y Esteban utiliza esta historia para confrontar a sus propios oyentes. Esto no significa que todos estos personajes sean iguales. Significa que existe un patrón bíblico que merece nuestra atención. A veces rechazamos una palabra no porque sea falsa, sino porque nos confronta. Por eso Shoftim nos enseña a discernir al verdadero profeta. El criterio no puede ser nuestra comodidad. El criterio debe ser la fidelidad a la palabra del Eterno. Y aquí, Moshe y Yeshua vuelven a aproximarse dentro de la narrativa. Moshe transmitió aquello que recibió. Yeshua enseñó llamando al pueblo a escuchar, obedecer, arrepentirse y volver al Eterno. Por eso Esteban no necesita abandonar la Torá para hablar de Yeshua. Él recorre la propia historia de Israel, porque cuando comprendemos esa historia, comenzamos a percibir que el Brit Hadashah no surge como una nueva narrativa desconectada. Continúa una conversación que ya estaba ocurriendo mucho antes. Hay todavía una enseñanza de Shoftim que no podemos dejar pasar. Devarim, capítulo 17, versículo 1, dice que no se debía sacrificar a Adonai un buey o una oveja que tuviera defecto o alguna imperfección. Y primero, debemos entender correctamente de qué estamos hablando. Este texto no está hablando del maaser, ni de tzedaká, ni de una simple contribución económica. Está hablando específicamente de un animal presentado para sacrificio delante de Adonai. La Torá establece que aquel animal no debía ser presentado con un defecto. Y aquí surge una pregunta que atraviesa los siglos y llega directamente hasta nosotros. ¿Qué clase de ofrenda estamos presentando al Eterno? Porque alguien podría tener dos animales, uno saludable, fuerte, valioso, y otro enfermo, ciego o con algún defecto. Entonces podría pensar: este ya no me sirve tanto, voy a entregárselo a Adonai. Pero precisamente allí aparece el problema. Estoy llamando ofrenda a aquello de lo cual, en realidad, solamente quiero desprenderme. Mucho tiempo después, el profeta Malají confrontaría a Israel exactamente sobre esto. Ellos llevaban animales ciegos, cojos o enfermos. Y el profeta hace una pregunta extraordinariamente fuerte. ¿Presentarías algo así delante de tu gobernador? La cuestión alcanza el corazón, porque el problema nunca fue solamente el ojo del animal. El animal visible revelaba algo invisible acerca de quien lo estaba ofreciendo. Y aquí esta enseñanza comienza a acercarse a nosotros. Hoy no estamos llevando un novillo al altar del templo, pero todavía podemos entregar al Eterno solamente aquello que nos sobra, el tiempo que sobra, la atención que sobra, la disposición que sobra, la obediencia, solamente cuando no nos cuesta nada. Y el Brit Hadashah utiliza precisamente el lenguaje de sacrificio para llevarnos hacia nuestro interior. Shaul escribe en Romanos, capítulo 12, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Elohim. Ahora la pregunta se vuelve profundamente personal. Si mi vida es presentada delante del Eterno, ¿qué clase de ofrenda estoy entregando? Adonai no necesita nuestras obras. Él merece nuestro corazón, nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestro tiempo,
lo mejor de nosotros. Por eso aquella instrucción acerca de un animal sin defecto todavía puede hacernos una pregunta hoy. ¿Estoy ofreciendo al Eterno lo mejor de mí o solamente aquello que ya no necesito? Y después de recorrer estos principios, encontramos todavía una confirmación interesante en la carta a los Hebreos. En Hebreos, capítulo 10, el autor vuelve a mencionar que, bajo la Torá de Moshe, una causa de extrema gravedad era establecida sobre el testimonio de 2 o 3 testigos. No necesitamos desarrollar nuevamente este principio, porque ya hemos visto cómo aparece desde Devarim hasta las enseñanzas de Yeshua y las instrucciones de Shaul. Pero su presencia en Hebreos confirma algo importante. Los autores del Brit Hadashah conocían estos principios de la Torá y los utilizaban en sus propios argumentos. Y esto nos permite regresar a una de las preguntas que hicimos al comenzar nuestro estudio. ¿Podemos comprender plenamente el Brit Hadashah si ignoramos la Torá, los profetas y los escritos que sus autores constantemente citan y utilizan? A lo largo de este estudio, encontramos a Yeshua hablando de ojo por ojo, pero dentro de una enseñanza que nos obliga a distinguir justicia de venganza personal. Lo encontramos utilizando el principio de 2 o 3 testigos para enseñar cómo tratar una situación entre hermanos. Encontramos a Shaul hablando de imparcialidad, acusaciones, liderazgo y responsabilidad. Vimos que la Torá no solamente establece autoridades, sino que coloca responsabilidad sobre quienes reciben autoridad. Encontramos el llamado a no permitir que el temor gobierne nuestras decisiones. Los salmos nos recordaron que quienes confían en Adonai permanecen firmes. Y llegamos a una de las conexiones más extraordinarias de Shoftim. Moshe anunció que el Eterno levantaría un profeta de entre sus hermanos. Mucho tiempo después, Kefa abrió precisamente aquella palabra de Moshe para hablar acerca de Yeshua. Incluso la instrucción sobre no presentar un animal con defecto nos llevó a preguntarnos qué estamos ofreciendo nosotros al Eterno. Todo esto nos muestra que las Escrituras mantienen una conversación entre sí. La Torá establece fundamentos. Los profetas llaman al pueblo de regreso a esos fundamentos. Los escritos nos enseñan a vivir, orar y confiar dentro de ellos. Y el Brit Hadashah constantemente vuelve a ese mismo universo para enseñar acerca de Yeshua, de la comunidad y de nuestra manera de vivir. Por eso conocer la Torá no disminuye nuestra comprensión de Yeshua. Nos ayuda a comprender mejor el mundo, las palabras y las escrituras dentro de las cuales Él enseñó. Y ahora queda la pregunta más importante. ¿Qué vamos a hacer nosotros con todo lo que aprendimos? Y después de estudiar todo esto, la pregunta final no debe ser solamente ¿cuánto aprendí? La pregunta debe ser ¿qué voy a hacer con aquello que aprendí? Porque la Torá no fue entregada solamente para producir conocimiento. Fue entregada para formar nuestra manera de vivir. Shoftim nos enseñó a perseguir la justicia. Entonces, debemos preguntarnos, ¿soy justo también cuando la justicia no me beneficia? Aprendimos acerca de testigos, investigación e imparcialidad. Entonces, debemos preguntarnos, ¿escucho una acusación y condeno inmediatamente? ¿O tengo la paciencia de buscar la verdad? Aprendimos que presentar una causa legítima no debe confundirse con lashon hara. Entonces, debemos preguntarnos, ¿sé cuándo debo guardar silencio? ¿Y cuándo mi silencio puede permitir que una injusticia continúe? Aprendimos acerca de autoridad. Entonces, si tenemos alguna responsabilidad sobre otras personas, debemos recordar que un título no nos hace mayores, nos hace más responsables. Aprendimos acerca del temor. Entonces debemos reconocer nuestros momentos de fragilidad, pero no permitir que el miedo se convierta en el gobernante de nuestras decisiones, ni que contamine el corazón de quienes caminan a nuestro lado. Aprendimos acerca de aquello que presentamos al Eterno. Entonces, no le entreguemos simplemente nuestras obras. Entreguemos nuestro corazón, nuestra obediencia y lo mejor de nosotros. Y finalmente escuchamos nuevamente la promesa de Moshe acerca del profeta que vendría. El Brit Hadashah nos llevó hasta Yeshua.
nuestro amado Yeshua Mashiach, que enseñó con profundidad y sencillez, llamando a las personas a escuchar la palabra del Eterno y caminar en fidelidad. Torá, profetas, escritos y Brit Hadashah. No necesitamos colocar una parte de las escrituras contra la otra. Podemos permitir que caminen juntas, que una ilumine a la otra y que todas nos conduzcan a una vida de mayor fidelidad al Eterno. Estos estudios son preparados con oración y nuestro deseo sincero es que cada enseñanza nos ayude a crecer y a elevarnos espiritualmente, comenzando por este servidor que prepara y comparte este estudio con ustedes. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, compártelo. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad y también con personas de otros lugares y países. Ayúdanos a hacer que el estudio de la Torá llegue cada vez más lejos. Y si todavía no estás suscrito, acompáñanos en Casa de Oración Mesiánica. Que el Eterno nos conceda sabiduría para aprender, humildad para corregir y valor para vivir aquello que hemos aprendido. Shalom, shalom.